Bienvenidas a Abogadas sin Filtro. Este espacio nace para hablar con claridad y honestidad sobre nuestra profesión y para compartir información que ayude a quien necesite conocer y ejercer sus derechos. Súmate a este proyecto para compartir, aprender y generar juntas contenido que ayude a muchas personas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Abogadas sin Filtro, el espacio donde hablamos de derechos sin formalismos, con experiencias reales y con las voces que están transformando la justicia desde adentro. Hoy tenemos el honor de recibir a una mujer cuya trayectoria refleja constancia, preparación y compromiso con la justicia laboral. Nos acompaña Irlanda Lisbeth Rentería Ayala, jueza de distrito del Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez. Irlanda es originaria de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, y desde el año 2002 hizo Ciudad Juárez su hogar. O sea que ya eres juarense. Así que aquí en Ciudad Juárez también inició su formación profesional de Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, titulándose en el 2009. Antes incluso de concluir la licenciatura, comenzó su camino en el ámbito laboral dentro de la Junta de Conciliación y Arbitraje. A lo largo de su trayectoria ha desempeñado múltiples cargos clave en materia laboral: actuaria, secretaria de acuerdos, conciliadora, dictaminadora, presidenta auxiliar y presidenta de Junta Especial, acumulando una experiencia en la impartición de justicia. Posteriormente ingresó al Poder Judicial de la Federación tras aprobar un concurso de oposición de alcance nacional en el que participaron alrededor de 1,300 personas. Además, cuenta con una especialidad en Derecho del Trabajo y Justicia Laboral por la Escuela Federal de Formación Judicial, obtenida en el 2020, y ha participado activamente en cursos de actualización, sensibilización y en la primera etapa de implementación de la reforma en materia de justicia laboral en México. Y nos acompaña para hablar sin filtros sobre derecho laboral, seguridad social y perspectiva de género. Irlanda, bienvenida, Abogada sin Filtro, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también nos acompaña la maestra Iliana Hernández. Iliana es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, maestra en Administración Pública por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, de Chihuahua, Campus Ciudad Juárez. En el ámbito profesional, Iliana cuenta con más de 2 décadas de experiencia e inició su carrera como abogada litigante y posteriormente formó parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Ciudad Juárez, donde ocupó cargos como actuario, secretaria de acuerdos y presidente auxiliar de la Junta Especial. Actualmente, Iliana ejerce como abogada litigante en el ámbito familiar y civil, es docente universitaria de Ciudad Juárez y es comisionada del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Chihuahua. Y su experiencia en materia laboral nos va a ayudar a entrevistar el día de hoy de una manera más completa a Irlanda. Así que pues muchas gracias y bienvenidas, Iliana e Irlanda. Y pues quiero comenzar haciéndote una pregunta en relación con, por ejemplo, una persona que nunca ha tenido un problema laboral. ¿Qué es lo primero que debe de saber? Pues lo primero que debemos de conocer todos son nuestros derechos laborales para poder ejercerlos. El principal problema que afrontamos es que en realidad no conocemos cuáles son nuestros derechos. Tenemos tiempos para ejercerlos. Ese es un obstáculo grande al que se enfrenta la población. Entonces, el principal problema sería el conocimiento de nuestros derechos. El segundo es asesorarnos para actuar en tiempo para poder ejercer esos derechos. ¿En qué momento un problema laboral se convierte en un juicio? ¿Cuándo se judicializa un problema? Okay. Bueno, una vez que un trabajador o un patrón tienen un conflicto en su relación laboral y no se resuelve ahí, la primera instancia ya es los centros de conciliación, ya sean los locales o federales, para tratar de llegar a un arreglo conciliatorio. Si no hay manera de que en los centros se llegue a un convenio, a un arreglo conciliatorio para ya sea o continuar con la relación de trabajo en otros términos y condiciones o concluir la relación de trabajo, en ese momento pues ya se ingresaría a los tribunales ya sea locales o federales.
Por ejemplo, Irlanda, tú en tu experiencia, ¿qué consideras que es lo que más ha fallado hoy en el sistema laboral aquí en la ciudad? En Ciudad Juárez, en el sistema laboral, bueno, Ciudad Juárez es una ciudad con muchísima industria, industria maquiladora. Entonces hubo una temporada en la que había mucha rotación. Entonces ese problema, muchos trabajadores incluso hasta se movían de trabajo para obtener bonos o cosas así y no generaban antigüedad. Entonces es un derecho que con el paso, la estabilidad del trabajo te da ciertos derechos que posteriormente pues te generan ciertas prestaciones como antigüedades o cosas así, o incluso en materia de seguridad social, pues el acceso a pensiones o si llego a tener algún riesgo de trabajo, dependiendo de mis semanas cotizadas, podría acceder a alguna pensión de invalidez, de vejez, de cesantía, en ese caso. Entonces, esta rotación, pues, corta ciertos periodos la estabilidad en el empleo y nuestro sistema, tanto de seguridad social como laboral, está diseñado en una época en la que la estabilidad del empleo era lo más importante. Ha cambiado esa dinámica, sin embargo, las leyes siguen en ese sentido. Entonces, ese sería un problema importante, que hay mucha rotación. Otro problema importante es que debido a la industria también pues los requerimientos para las industrias son fuertes, entonces los lapsos, las jornadas son bastante amplias y muchas veces pues no se respetan. El tiempo extraordinario debería de ser eso, extraordinario, y normalmente la mayoría de los obreros la verdad es que laboran jornadas extenuantes, entonces no se respetan las jornadas establecidas por la ley. Los salarios muchas veces no se nos da de alta con el salario que realmente percibimos ante el Seguro Social, y esto pues va a disminuir en un futuro para el acceso de nuestras pensiones, ya sea cesantía, vejez o incluso pues si llegara a tener alguna enfermedad, una invalidez o un riesgo de trabajo, una incapacidad permanente o total. Ok. Y en cuanto a los derechos laborales, ¿tú cuáles crees que son los más vulnerables en la práctica para los trabajadores? Pues precisamente es el salario, que se te da de alta con un salario distinto, las jornadas, que o no te pagan los tiempos extras verdaderos o te dan tiempos extras de más que en realidad pues no permiten una vida sana a una persona. Ahora con la reforma laboral, ¿qué cambia cuando el juez ahora escucha directamente a las partes? Híjole, la verdad es que esa es una gran ventaja del nuevo sistema de justicia laboral, porque pues antes resolvíamos leyendo con un expediente, viendo hojas, y ahora al estar directamente con la presencia de las partes, puedes evaluar conductas, gestos, incluso hasta posiciones que tienen las partes. Es más, o sea, ya al entrar tenemos ya hasta la libertad de cuestionar, con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos, ya podemos nosotros directamente cuestionar sobre diversos aspectos, con la finalidad de esclarecer la verdad de los hechos. Entonces, al empezar a preguntar, la verdad es que por más aleccionado que estuviera alguna persona, al final sale la verdad de los hechos, que en realidad es lo que tiene como finalidad el derecho, que es encontrar o esclarecer la verdad de los hechos en un conflicto. Entonces el juez conoce mejor la verdad de los hechos que antes, y entonces la reforma deja atrás los formalismos excesivos que había antes. Así es. De hecho, se incorporó el principio de primacía de la realidad, que consiste precisamente en eso, en privilegiar la realidad de los hechos sobre cualquier formalismo que hubiese. Incluso pudiese tener más valor, por ejemplo, el principio de realidad, que hasta un documento como una renuncia. Ya la Corte ha decidido, por ejemplo, en los casos de las embarazadas, que firman renuncia cuando están embarazadas por su embarazo. Entonces la Corte dice, es inverosímil que una persona embarazada que va a requerir sistema de salud, que va a requerir hospitalizaciones, que va a requerir incapacidades, porque la ley te da incluso pues derecho a pre y posparto, a un salario, a una incapacidad, renuncie en ese momento precisamente. Entonces pues es inverosímil, entonces hay que privilegiar la realidad. No puedes creer que una trabajadora haya firmado esa renuncia precisamente en ese momento, cuando más va a necesitar de estos derechos. Sí, claro. Liliana. En cuanto a conciliación,
¿La conciliación realmente ayuda o se ha vuelto un mero trámite, donde nada más va el trabajador, trata de conseguir su carta de que no concilió y ya, o realmente la conciliación sí está funcionando? Bueno, con este sistema justo también se privilegió la conciliación como el medio de solución de conflictos y se dio mucho énfasis, incluso se incorporó al artículo 123 constitucional con la finalidad de esto, y se puso como la corona del nuevo sistema, que la mayoría de los conflictos se resuelvan a través de la conciliación y no a través del litigio. Pero pues la verdad es que para llegar a eso es que tenemos que cambiar de paradigma. Somos una sociedad en la que estamos acostumbrados más bien al conflicto, y no una sociedad más pacífica. La verdad es que las juntas de conciliación desaparecieron debido a tanto rezago y tanta saturación y rezago que había. Entonces, porque no se incitaba tanto, porque había más la postura del conflicto, del litigio. Entonces, el hecho de que ahora tengamos que privilegiar la conciliación es algo que es bueno para el sistema, porque esto limitaría las cargas de trabajo, porque la verdad es imposible para los tribunales tanta carga de trabajo. Sin embargo, si no asumimos todos el compromiso de cambiar de paradigma y privilegiar la conciliación sobre el litigio, y es tanto autoridades como las partes en lo personal, como los litigantes, no va a haber, vamos a volver a caer en los mismos problemas de saturación y rezago que había en las juntas. Entonces, ¿sirve o no sirve la conciliación? Por supuesto que sirve, pero si va un trabajador o un patrón ya aleccionado en el sentido de que no aceptes menos que esto porque tu juicio está ganado, claro que no van a llegar a una regla. O sea, de igual manera, la demandada, no te apures, no tiene nada con qué comprobarnos, tu juicio va ganado, no arregles, vámonos a juicio, 2-3 años a ver quién se cansa primero. O sea, nunca vamos a llegar a un arreglo. Por supuesto que es beneficiosa la conciliación, pero sí ir preparados, sí ir aleccionados en el sentido de conocer mis derechos. Eso sí es fundamental. ¿Qué derechos sí tengo? ¿A qué sí tengo derecho? Saber el cálculo de las prestaciones a las que tengo derecho. Hay prestaciones que están en riesgo. Si estoy alegando un despido, no puedo pedir ya mi indemnización completa. Si estoy pidiendo reinstalación y ya estoy pidiendo 20 días por año, salarios caídos por un año, no he ganado el juicio. O sea, esas prestaciones están en litigio. Hay prestaciones que me adeudan y no voy a negociar, ¿verdad? No son negociables, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo, lo que me adeuden, no. Pero sí conocer los derechos que sí tengo y conocer también qué está en riesgo y poner en una balanza. Bueno, a lo mejor me ofrecen esto a corto plazo, a lo mejor puedo ganar todo esto, pero pues tengo que esperarme todo lo que dure el juicio. El beneficio de la conciliación es que si llegaran a un convenio adquiere la calidad de cosa juzgada y no admite recurso alguno en contra. Contrario a una sentencia que te va a llevar un tiempo todavía en resolver y aún así ser objeto de impugnación, como lo es el amparo. Ahorita los amparos tardan aproximadamente en resolverse 2 años y estás dejando en manos de terceros la resolución del conflicto cuando tú puedes directamente dar solución, buscando un punto medio en el cual ambas partes. Una conciliación va a ser ceder, no voy a obtener todo lo que estoy pidiendo, pero a lo mejor puede haber un punto en el que ambos nos sintamos conformes y nos evitamos un conflicto, que un conflicto pues para los abogados están acostumbrados a estar en los tribunales y ahí quieren, pero para las partes pues es una carga emocional, la verdad, a ir a los tribunales, es más el tiempo que pierden, para todo nuestro tiempo es valioso. Entonces yo siempre cuando hablo con las partes les digo, bueno, pongan en una balanza pros, contras. Y la verdad, para mí, desde mi punto de vista, y siempre lo digo, siempre vale más un mal arreglo que un buen pleito. Muy bien. Entonces, por ejemplo, entiendo que hay trabajadores que también van a la conciliación y que quieren todo y que precisamente como tú nos comentas, ¿verdad? Bueno, es que eso es si gana el juicio, ¿verdad? Y dentro del procedimiento, pues pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, aquí a la gente que nos ve, ¿qué consejo le darías a un trabajador que va a conciliar por primera vez? ¿Qué tendría que hacer? Primero que nada, sí asesorarse para ver cuáles son los derechos que sí le corresponden, ver cuáles son los que están en disputa, que todavía están en riesgo, y ya ahí mediar. Bueno, a lo mejor no me dan todo, pero pues puedo pedir el 50, 60, no sé, dependiendo lo que él considere y las posibilidades que haya. Pero sí, definitivamente sí ir asesorada, sí conocer sus derechos, pero también ir con la actitud que les comento de preferir la conciliación ante el litigio, porque
si la actitud es pelear, pues no vamos a llegar a ningún lado. No, y al final a veces quien sale beneficiado son los abogados, tanto de los patrones como del trabajador, porque al final ellos cobran un porcentaje y a lo mejor el porcentaje que iban a cobrar es lo que realmente ganaría el trabajador en total si se concilia en la instancia correspondiente. Y referente a algún documento donde alguna firma haya cambiado completamente el resultado de algo, Irlanda. Bueno, pues puede ser, por ejemplo, y es que es bien importante, siempre, y es una recomendación para todos, trabajadores y patrones, leer bien lo que estamos firmando, porque justo nos acaban de llegar unos convenios que hicieron con unas empresas que desaparecieron, se comprometieron a hacer el pago, pero el convenio lo hicieron entre particulares, no lo hicieron ante el centro federal, entonces pues no está ante una autoridad, no adquiere la calidad de ser ejecutado, entonces ahí ellos ya se estaban dando por pagado y finiquitado la relación de trabajo y como si les estuvieran pagando cuando en realidad el convenio sí dice que se hizo una transferencia, la cual a lo mejor se puede acreditar que no se hizo, pero pues ya ellos estaban aceptando uno, la renuncia y cuando en realidad no era una renuncia, un finiquito, y dos, que recibieron una cantidad. Y ahí pues les vulneran sus derechos a los trabajadores. No, muchas Entonces, gracias. sí es muy importante leer bien antes de firmar un documento, porque el juicio definitivamente sí está el principio de primacía de la realidad, pero sí es bien importante la documentación, se va a resolver con las pruebas que obren autos. Entonces, siempre en una relación de trabajo es bien importante documentar todo. No tenemos la cultura de guardar, justo la cultura de documentarnos, guardar todos los recibos de pago, recibos de aguinaldo, recibos de utilidades, incluso hasta mi estado de cuenta en donde me están depositando para poder acreditar un salario, todo. Que estas son cargas en realidad del patrón. Pero si yo tengo como acreditar que a lo mejor era algo distinto, porque hay patrones que llevan doble nómina o cosas así, entonces pues es importante documentarnos todo. Claro, y Maquila y Frontera como que van de la mano. Juárez es una ciudad de industria maquiladora. Por ejemplo, ¿cuáles son los conflictos más comunes aquí en Ciudad Juárez que tengan que ver con la industria maquiladora? Bueno, pues precisamente ahorita tenemos unos conflictos de unas maquilas que se fueron, justamente es que están cerrando. Hemos tenido varios emplazamientos a huelga de esos, está todavía en calificación de huelga, pero tengo entendido que también ya están los juicios individuales ante la Junta. Entonces, pues el hecho ese de ahorita que hay este tipo de economía o estos cambios en la economía, es algo que afecta a la ciudad, pero también que le ha dado muchísimo trabajo. También, pues, como comentaba hace rato, la maquila requiere mucha productividad, entonces, pues, exige horarios más extenuantes, jornadas. De hecho, hay jornadas nocturna, mixta, en todos los horarios. El hecho de que sean las jornadas tan largas, pues genera también más riesgos de trabajo. ¿Por qué? Porque los trabajadores están cansados. Entonces pueden tener un riesgo de trabajo, puede ser un accidente, que es algo que ocurre así de manera inminente de repente, o una enfermedad de trabajo, que es igual provocada por la actividad que está realizando con el plazo del tiempo. Entonces, ya sea, por ejemplo, una costurera que tiene 10 años pues costurando, a lo mejor se lastima un manguito rotador o cosas así, esa es una enfermedad de trabajo por horarios tan extenuantes que a los que se exponen con la maquila precisamente, o pues accidentes de trabajo debido al cansancio de jornadas tan largas que hay en la ciudad. Pero también hay que reconocer pues que la maquila o que la industria es de las patrones que más respetan los derechos laborales y que más en regla tienen la documentación. Los patrones que tienen más problemas son los que no siguen que no cumplen con la totalidad de la ley, porque pues hay que tener claro que la ley le pone cargas al patrón, como por ejemplo, en el horario es carga del patrón acreditarlo. ¿Por qué? Porque él es quien puede llevar las listas de asistencia, los ingresos. Ahora pues ya la mayoría tiene los registros con huellas digitales o cosas así. Entonces él es el que puede acreditar qué horario realmente tenía el trabajador. Entonces, ¿quién debe acreditar el horario? Pues el patrón. Entonces, si un patrón no tiene esos registros, porque hay diferencias entre patrones pequeños y grandes,
grande, si un patrón no tiene sus registros, la maquila sí los tiene. No se va a meter en problemas. Los salarios, si no tienen la nómina, si no se hace ante el SAT, el trabajador puede decir gano 10,000 pesos diarios, y si el patrón no tiene nómina, era su carga y era su obligación llevar esa nómina. Entonces hay una presunción en favor del trabajador en ese sentido del salario que está diciendo. Entonces, por ejemplo, en este caso la maquila no tiene ese tipo de problemas porque ellos sí documentan todo. Sí tienen registros de entradas y salidas, sí tienen nómina, sí tienen todos los pagos de aguinaldo, vacaciones, primas vacacionales, utilidades y todo. Los patrones que llegan a tener problemas es porque incumplen con este tipo de obligaciones. Sí, mi siguiente pregunta iba a ser precisamente esa, pero me gustaría que la ampliaras. Por ejemplo, ¿qué consejo le podrías dar o qué diferencias notas entre las grandes y las pequeñas empresas? Ahorita que hablabas de que unas tienen más recursos y tienen, por ejemplo, la posibilidad de probar la asistencia mediante registros digitales, pero si pudieras, por ejemplo, darle un consejo a todas las empresas, a las pequeñas empresas, a las grandes empresas, ¿cuál sería? Pues que cumplan con la ley. La verdad es que un patrón no se va a meter en problemas si cumple con todas sus obligaciones. Así le reclamen, no me ha pagado 20 años de salarios de vengados, pues aquí tengo yo los recibos. Trabajo, hay veces que reclaman incluso, horas extras inverosímiles donde no tienen ni una hora de descanso, pero pues si el patrón tiene sus registros de entradas y salidas, no hay cómo acreditarle lo contrario. No es que la ley laboral, la verdad es que no es que la ley beneficie al trabajador. Si el patrón cumple con sus obligaciones, no tiene ningún problema. Ajá. Sí tutelamos los derechos de los trabajadores porque sí hay una asimetría, la verdad, de poder. Entonces, la mayoría de los trabajadores ni conocen realmente sus derechos, los tutelamos. Pero si el patrón cumple con sus obligaciones, no va a tener ningún problema. Muy bien. Bueno, ahora cambiando un poquito el tema de la maquila, ahora en cuanto a mujeres, ¿qué problema crees que enfrentan las mujeres en el ámbito laboral? Ay, muchísimas. Bueno, primero que nada, no solo en el ámbito laboral. La mujer enfrenta desventajas estructurales en el ámbito, en todos los ámbitos. Entonces, estas desventajas estructurales obviamente se llevan al trabajo. Por ejemplo, si nos fuéramos a seguridad social, muchas mujeres por cuidar a sus hijos en determinadas etapas dejan de laborar, dejan de cotizar, semanas cotizadas, vámonos a seguridad social. Entonces, al momento de jubilarse tienen menos semanas cotizadas y el día que se tengan que pensionar, pues su pensión va a ser mucho más baja. Dejan de laborar también, o hasta por la pura incapacidad del embarazo, los 3 meses. Se pierden oportunidades de crecimiento. ¿Por qué? Porque pues se abstuvo estos 3 meses de estar laborando. La verdad es que pues la maternidad no es que sea mala, sin embargo, la sociedad la ha asumido como una responsabilidad de la mamá y ha ido cambiando, y ahorita en la actualidad ya hay hombres más involucrados, pero creo que lo siguen viendo, incluso lo dicen como yo sí ayudo, dejando la responsabilidad, o sea, me estás ayudando porque es mi responsabilidad, pero yo solo te ayudo. Y debemos de cambiar también ese paradigma, y es corresponsabilidad, cambiar el paradigma familiar para asumir ambas responsabilidades. No es lo mismo, una mujer trabajadora enfrenta una doble carga porque asume todas las responsabilidades del trabajo y todavía llega a la casa a ver o a hacer comida, o a ver si ya comieron o qué comieron, a lavar, a ver si está limpia la casa. En mi caso, mis hijos ya están grandes, pero es a quién le tocó lavar trastes, a quién le limpió, quién no. Entonces, eso también, la verdad, es desgastante. En las juntas de las escolares, ¿a cuántos padres de familia ven ahí? O sea, yo recuerdo al papá de mis hijos que me decía, es que ahí van puras mujeres, ¿cómo voy a ir yo? O sea, sí. Entonces se asume que la responsabilidad es de la mujer. Entonces, así como una mujer tiene que pedir permiso en el trabajo o dejar de hacer lo que está haciendo para ir a una junta, el hombre no lo hace igual o no lo ve con la misma responsabilidad. Y muchas veces las mujeres decimos, pues es que si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Pero es parte del problema que seguimos perpetuando. O sea, sí hay que hacer corresponsables a la familia en general, porque si no, no va a cambiar la cultura. Si seguimos aceptando este tipo de situaciones, pues se va a seguir perpetuando a lo largo del tiempo.
Sí, porque como tú dices, o sea, es cierto, nosotros desde casa podemos empezar a cambiar esos roles con nuestros pequeños hijos, ¿verdad? Y decirles, no, es que aquí vamos a apoyar todos para que cuando ellos crezcan, si es que son varones, pues también le apoyen y sean responsables, no nada más es ayuda como, bueno, te voy a ayudar, hoy andas muy cansada, ya llegaste del juzgado, te voy a ayudar a lavar los trastes o te voy a hacer la cena para que tú descanses. No, o sea, que ellos entiendan que es parte también, porque es un equipo y es en familia y todos tenemos que unirnos. ¿Tú crees que los hombres sean conscientes de esta desigualdad? No lo ven, ellos están desde su privilegio y al contrario, o sea, si hablas de equidad de género en situaciones, veía, y justo ahorita me acordé, fui a un congreso en México, y una de las juezas hablaba de que pues tiene actuarios hombres y mujeres. Y que pues a las áreas más peligrosas, como Estado de México, cosas así, enviaba a los hombres y pues las áreas más cercanas a las mujeres pues por equidad de género, y que los actuarios tenemos los mismos riesgos, también es un área insegura para los hombres. Y no, la verdad es que no perciben que la mujer enfrenta el doble de riesgo, porque sí, nos enfrentamos al peligro de la seguridad que enfrenta cualquier hombre y cualquier persona, pero nosotros además somos vulnerables a acoso sexual, a que la fuerza definitivamente no es igual a un ataque a un hombre o a una mujer, y al contrario, ellos sienten que les estás cortando su privilegio al no haber igualdad, y no puede haber igualdad en dos personas cuando uno está en desventaja. Claro. Se trata de generar equilibrio entre ambos. Entonces, la verdad es que esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, esa jueza comentaba, yo como una acción de equidad de género, envío a los hombres a las áreas más peligrosas porque yo sé que una mujer va a enfrentar el doble de peligro. O sea, por ejemplo, en Estado de México decían, las estadísticas de violencia son más hacia las mujeres, entonces no podemos dejar de percibir eso. Entonces, la verdad es que el hombre está en un privilegio y la verdad es que dice, estamos en la misma situación y son los mismos riesgos. Incluso ya ahora hasta dicen, a nosotros también nos pueden acosar. Estadísticamente no es lo mismo, o sea, no hay manera. La verdad es que entiendo que se sienten vulnerados, pero no se ponen en el papel o no son empáticos de la situación generacional que hemos vivido por siglos. O sea, y luego aparte no es ahora, son por siglos. Y la verdad a veces dices, ¿cómo es posible que no lo puedan ni detectar? O lo normalizan como, pues es... Como si así es. Así es, así ha sido siempre. Desde su área y lamentablemente no solo hombres, incluso muchas mujeres perpetuamos ese mismo sistema. Sí. La verdad es que, o sea, yo sí recuerdo, incluso cuando estaba en la junta, una chica estaba embarazada y escalafonariamente era la que tenía más tiempo en un puesto y le tocaba subir a una presidencia auxiliar, pero estaba embarazada. Y en ese tiempo la titular era mujer y dijo, no la podemos subir porque está embarazada y se va a incapacitar. Qué mal. O sea, qué triste, que entre mujeres, qué injusticia. Y qué injusticia, sí, y qué falta de criterio, ¿verdad? Pero bueno, sí ha pasado muchas veces y esperamos ir rompiendo ese techo de cristal para las mujeres que pues ya se están posicionando en más lugares estratégicos y de liderazgo. Sí, bueno, y ahora hablando de seguridad social, ¿el sistema de pensiones está diseñado para las mujeres? No, ¿verdad? No, definitivamente, justo hablábamos de eso, está diseñado para una estabilidad en el trabajo y pues muchas mujeres o dejan el trabajo en ciertos lapsos por atender a la familia o prefieren también o les es más accesible el trabajo informal en el cual no se les dan ciertas prestaciones. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, la verdad es que las trabajadoras domésticas, la mayoría no tiene acceso a seguridad social, aunque ya la ley lo prevé, no es tan obligatorio en ese sentido? Entonces, o trabajos informales, ventas o cosas así que no les dan acceso, por ejemplo, a seguridad social, que te daría semanas cotizadas, en caso de una enfermedad regreso, las incapacidades, ya sea totales, permanentes o parciales, una invalidez que llegases a tener por alguna enfermedad, llegando a los 60, una pensión de cesantía o 65 las de vejez, pues es algo para el futuro a lo que la mujer le es mucho más difícil, o sea, no estamos en el mismo nivel porque le es más difícil ya que o
cortó por ciertos lapsos su trabajo, o a lo mejor mejor se fue a un trabajo informal en el que no se le cubrían estos tipos de derechos, y pues claro que le es más difícil. Sí, mi siguiente pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que dejan de trabajar por cuidar a sus hijos o familiares? ¿Qué pasa con su seguridad social? Sí, no, mientras no estén cotizando ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante el ISSSTE, sus semanas están cortadas. Y luego, puedes cotizar, por ejemplo, 10 años trabajé y dejé de trabajar uno. Las semanas cotizadas también tienen un lapso en el que se encuentran vigentes, que serían las 3/4 partes del tiempo que laboraste. Si no, tienen como un tipo vencimiento, pero las puedes reactivar, pero para esto tienes que volver a trabajar otro año completo. Entonces, por ejemplo, yo puedo, hay dos tipos de ley 97 y ley 73, pero bueno, esto ya lo hablamos posteriormente, pero vámonos en la ley vieja. Necesitaba yo 500 semanas para pensionarme y tener 60 para que llegara a la pensión de cesantía, o 65 para la de vejez. A lo mejor yo ya tenía las 500 semanas cotizadas, pero dejé de laborar 3 años, porque eran como aproximadamente 10 para las 500. Mis semanas no se encuentran vigentes, las tengo que reactivar, entonces tendría que volver a trabajar un año completo para reactivarlas y luego ya sumar semanas cotizadas y poder acceder a esa pensión. No, pues entonces las mujeres llegan con desventaja a su jubilación, ¿no? Entonces, también, ¿cómo impacta la informalidad en la seguridad social a las mujeres? Es que en la informalidad la mayoría de las veces no cumplen con este requisito. Es raro un trabajo informal, pues eso es informal, no te inscriben en el Seguro Social y no te pagan este tipo de prestaciones. Fíjate, como que no queramos, porque hay muchos hombres que dicen, es que las mujeres siempre quieren sus derechos y todo, es porque pues la historia nos ha marcado que siempre han sido más, siempre hemos estado más vulnerables. Y no nada más en eso, ya ven, por ejemplo, cuando nos casamos, hay muchas mujeres que se casan, duran años, ya el señor se consigue una más joven, se divorcia y antes no le daba pensión, entonces, bueno, ya está la pensión compensatoria o la pensión de doble jornada laboral. Entonces estamos viendo que se va esto modernizando, pero también para los hombres, porque por ejemplo en lo que es la guardería, tengo entendido que antes al hombre que también podía tener a los niños, porque también hay mujeres que cuando se separan, pues le dejan los niños a los hombres, y ellos no tenían un sistema de guardería o el IMSS no les reconocía. ¿Cómo está eso ahorita en la actualidad? Gracias a Dios ya se modificó, pero sí, hubo una temporada. Incluso pues a mí cuando mis hijos estaban chicos me pasó, los hombres no tenían acceso a guardería, yo estaba en gobierno del estado, tampoco tenía acceso a IMSS o ISSSTE, y es estructurar el problema, es lo que les digo. Estaba diseñado para que el hombre es el proveedor, la mujer es la encargada de los cuidados. Entonces, si la mujer salía a trabajar y tenía un trabajo informal, como la mayoría de las veces, no tenía acceso a guardería, ¿y con quién se quedaban los niños? O cargaba con ellos o los dejaba solos. ¿Y cuál es el problema? A los hombres, mientras la única manera de que les dieran guardería era o que estuvieran viudos o que tuvieran la patria potestad ellos directamente, cuando pues puede haber matrimonios así, en el que uno está trabajando y está cotizando y tendría el mismo derecho que una mujer a acceder a la guardería, porque su esposa también, independientemente de que esté trabajando, no tiene acceso a guardería, pero a lo mejor estaba trabajando en un trabajo informal al cual no le daban acceso a esa guardería, y cómo perjudica a ambas partes. Los hombres también, este sistema estructural los ve perjudicados en ese sentido, porque estas leyes se generaron en el sentido de, como digo, ver al hombre como el proveedor y la mujer la encargada de los cuidados de hijos, casa, hogar. Y ya con esto, pues ya los criterios de la Suprema Corte pues cambian y ya tienen la oportunidad entonces los hombres de también tener acceso a guarderías. Sí, ya la Suprema Corte reformó eso, incluso ya en la ley del Seguro Social se cambió también y ya tienen acceso a este tipo de derechos. Muy bien. ¿Las mujeres que trabajan en la informalidad tienen acceso a guarderías? ¿Pueden tener acceso a guarderías o no? Bueno, del IMSS no, porque no están cotizando, pero pues hay otro tipo de guarderías que el mismo gobierno te da, pero sí tiene que ser a cambio de pues el pago de ciertas remuneraciones. Okay.
Ahora, hablando otra vez de esta desigualdad histórica en cuanto a las mujeres, hay un artículo, el artículo 16 creo de los derechos humanos, que habla que la mujer tiene el derecho, bueno, todos tenemos el derecho de casarnos y formar una familia. Entonces se casaban y luego quedaban viudas y les daban una pensión por viudez, pero decían, pero no te puedes volver a casar, porque si te casas se te pierde ese derecho. ¿Cómo es el criterio ahorita? ¿Cuál es el criterio que ustedes toman? La Suprema Corte también ya lo declaró que era inconstitucional, vulnera definitivamente el derecho a la igualdad y al derecho a crear una nueva vida, y ya se superó, ya la Corte determinó que no es una causal para perder la pensión de viudez el hecho de que se vuelva a casar una persona que está accediendo a una pensión de viudez. Incluso recientemente me llegó un caso en el que ya una persona estaba recibiendo una pensión de viudez y luego se vuelve a casar y su segundo esposo también fallece. Entonces, al reclamar la pensión de viudez le quitan la primera y se la reclaman por el tiempo en el que estuvo casada porque no tenía acceso a ella. Y pues ya la Corte determinó que incluso tiene derecho a las dos pensiones porque su esposo trabajó o sea, es un dinero que yo guardé para mi vejez y en el caso de que yo no esté, tienen derecho a acceder a ella o mi esposa, concubino, concubina o hijos. No es como, no. Ese criterio era precisamente porque se creía que la mujer dependía económicamente del hombre, entonces pues fallece el hombre, tiene derecho a una pensión, pero como ya se casó con otro, pues ya puede depender del otro y ya no lo necesita. Entonces pues es precisamente de parte de este sistema estructural patriarcal que en realidad pues nos pone como dependientes o como cuidadoras únicamente del hogar. Exacto, porque yo recuerdo que incluso hasta pedían cada determinado tiempo que cobraban la pensión de viudez, cartas de inexistencia de matrimonio para ver si no se habían casado, cuando realmente pues ellas tienen derecho a volverse a juntar, a formar una familia y a no estar solas, ¿verdad? Claro que sí. Y la verdad es que hasta la fecha, el IMSS cuando le solicitan una pensión de viudez pide como prueba un informe del registro civil de que no se encuentre casada la persona que está solicitando la pensión. Cuando ya está superado, bueno, hay jurisprudencia de la Corte, sin embargo, en la ley del IMSS todavía aparece esa como causal para pérdida de la pensión. Entonces, por ejemplo, si una persona está en esa situación y le dicen que no por esa razón, ya tendría ella que buscar un abogado para que se amparara y dijera, no, la Suprema Corte dice esto, y que le ordenara al Instituto del Seguro Social a que le pueda pagar su pensión. Más bien lo que va a pasar es que el IMSS va a ir, se la va a negar y ya con la negativa de pensión acude al tribunal con nosotros a solicitar la pensión. Okay. Sí, ahora Iliana preparó una pregunta sobre perspectiva de género. Sí, por ejemplo, en cuanto a la perspectiva de género, porque tú bien nos dices, ya hay que juzgar con esta perspectiva de género. ¿Cómo realizan ustedes o cómo resuelven los casos con esta visión y con esta perspectiva de género? Híjole, aquí el analizar con perspectiva de género no es darle ventajas siempre a una mujer, sino es, ponernos los lentes rosas y analizar si hay alguna desigualdad o alguna vulnerabilidad en el caso por ser mujer. En este caso se analiza de manera distinta, la valoración es distinta, incluso puedes tú pedir pruebas para esclarecer realmente los hechos, siempre y tratar de identificar que no haya discriminación o que no haya alguna situación estructural que perpetúe alguna discriminación. Entonces, no se trata de dar ventaja a la mujer, sino de equiparar las posibles desventajas que pudiese haber. Y en tu experiencia personal, por ejemplo, ¿qué retos has enfrentado en tu función como juzgadora? Ya son muchos años. ¿Qué retos he enfrentado como juzgadora? Bueno, la verdad es que a través de los años aprendes a que pues, los expedientes son problemas de personas. Entonces, pues cuando no vas a ver como un expediente, sino que ves el problema de la persona. Entonces,
muchas veces el reto que enfrentes es el tratar de no vincularte emocionalmente con alguno de los problemas que ves como situación de desigualdad o vulnerabilidad, sino pues el tratar de el resolver de manera objetiva en base a lo que realmente está acreditado en autos, pero sí siempre y lo bueno es que la ley ahora no lo permite, privilegiando, dando privilegio a la realidad y a lo que realmente, buscando al final de cuentas esclarecer los hechos, cómo funcionaron. Iliana, se me hace que... ¿Cerca? Sí. Okay. En cuanto al sistema laboral, ¿tú crees que castiga la maternidad? Pues la ley incluso te da derechos, o sea, te da derecho a posparto, te da los tiempos para lactancia. La ley sí te da ciertos derechos en ley. No es el sistema o la ley lo que la castiga, es la misma cultura sí. Estructural, porque el hecho de que pues se va a maternidad, deja un tiempo el trabajo, dejas de crecer laboralmente. La verdad es que un patrón no quiere que se le incapacite a una persona, entonces al final de cuentas para él es pérdida y no lo va a ver de buena manera al final de cuentas, o los mismos compañeros de trabajo. Pues se va de maternidad y pues hay que cubrirla nosotros por ellos o cosas así, en lugar de ser empáticos con la situación con la que está pasando, porque al final de cuentas todos pasamos por ahí y, por ejemplo, ya ahora hombres y mujeres pueden tener acceso a las incapacidades de maternidad y paternidad, pero la verdad es que estructuralmente sigue habiendo muchísimas desventajas. ¿Tú crees que la discriminación laboral ya no existe o simplemente es así como se volvió más sutil? Sí, definitivamente sí es más sutil, pero no ha desaparecido. Nos hemos ido informando, cada vez hemos concientizado más áreas que antes eran normalizadas, pero ahora las transgiversan de otra manera y se sigue perpetuando, la verdad. Irlanda, y por ejemplo, si ahorita pudieras cambiar una cosa del sistema laboral, ¿qué sería? Si pudiera cambiar solo una cosa del sistema laboral. Sería... Como juez, ¿tú qué ves que hace más falta? O por ejemplo, una persona trabajadora, ¿qué piensas tú que debe de saber sí o sí? Sí, cambiaría en el sistema laboral, es que es más bien como inquisitivo e impone sanciones más a no cumplir ciertos requisitos y deberíamos de enfocarlo más en prevenir, dar a conocer más nuestros derechos, que la gente los conozca para que realmente los podamos ejercer. Entonces, si un trabajador conoce sus derechos, uno conocerlos y dar acceso real al ejercicio de este derecho, porque muchas veces les da miedo a acceder o reclamar esos derechos por represalias o por perder el trabajo, cosas así. Entonces, a lo mejor informar más para prevenir que se vulneren los derechos laborales, eso sería como que lo que creo que daría más resultado. Sí. Y luego tú con tanta experiencia, tantos años trabajando en materia laboral, antes, después de la reforma, ¿qué significa para ti la justicia laboral hoy en día? Híjole, bueno, la justicia laboral es dignificar a las personas, porque pues todos, el trabajo nos da dignidad. Entonces, el que realmente se nos imparta justicia en nuestra área en la que nos expandemos o nos creamos como personas, es dignificarlos. Pues yo veo esta reforma y te veo a ti y lo veo todo mejor que como estábamos hace 20 años cuando nosotros empezamos, muchas décadas.
Yo veo que han mejorado las cosas y veo que teniendo a gente como tú en esos lugares decidiendo y tomando decisiones tan importantes en la vida de los trabajadores, yo creo que vamos por buen camino. La ¿Correcto? verdad es que yo también, bueno, ya tengo 20 años también en el área laboral, duré 15 en la junta y 5 en los tribunales laborales y he visto cómo ha ido avanzando el sistema y la verdad es que sí, a mí la verdad es que me emociona mucho y me apasiona mucho ya el hecho de cómo, o sea, el estar en las audiencias, el principio de inmediación del que hablábamos, el ver directamente a las partes y el que, la verdad es que cuando hablas con una persona ves desde sus gestos, desde todo, que puedes entrar o esclarecer realmente los hechos que están sucediendo dentro del conflicto. Entonces sí creo que ha avanzado mucho el principio de primacía de la realidad que da oportunidad a ampliar, incluso a solicitar nuevas pruebas con la finalidad de esclarecer los hechos. Creo que nos acerca mucho más a una verdadera justicia laboral. Pues a mí me da mucho gusto no solo tenerte aquí de invitada en Abogadas Sin Filtro, sino también ver a una persona tan capaz como tú con tantos años de experiencia en un puesto tan importante, y espero que no sea la última vez que vengas a hablar sobre un tema laboral, porque nos quedamos con muchas preguntas pendientes. Sí. No, muchas gracias por la invitación y pues cuando gusten, la verdad es que encantada. La finalidad es precisamente dar a conocer los derechos que tienen las personas, que los conozcan, que los puedan ejercer, hacia dónde pueden acudir. Sería importante que vean qué asuntos resolvemos nosotros, qué asuntos se resuelven en el área local. Pues nosotros resolvemos tanto juicios ordinarios como conflictos individuales de seguridad social, y ya pues ejecuciones de convenios ante los centros y eso, pero por ejemplo en materia de seguridad social mucha gente desconoce cuáles derechos son, cómo los puedo ejercer, los tipos, los modelos, Ley 73, Ley 97, las diferencias entre estos, cómo acceder a cada una de las pensiones, qué tengo que hacer, cómo se calculan. Entonces eso pues es importante darlo a conocer a la población, que es lo importante de el nuevo sistema y de que ahora los jueces podamos salir a hablar con la gente para que realmente puedan conocer sus derechos. Claro que sí, Liliana, y muchas gracias. ¿Algún comentario que quieras hacer tú que litigas materia laboral? No, pues muy contenta de tenerte aquí. Gracias por la invitación. Nos quedaron muchos temas muy importantes y muy sensibles también. Esperamos tenerte nuevamente, sobre todo para la cuestión de la ley del seguro social, ¿no? Todos los casos estos que se ven y que los trabajadores pues no saben a dónde acudir o qué hacer o cuáles son sus derechos. Así que esperamos contar contigo próximamente otra vez. Pues encantada, aquí estoy, sí. Espero su invitación y estamos al pendiente. Muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de estar aquí y compartir con ustedes parte de mi trabajo, que la verdad me apasiona mucho. Sí, es fascinante. Muchísimas gracias, Irlanda, muchísimas gracias, Ileana, y nos vemos pronto.